Hoy vamos a hacer algo más que contar una historia de miedo. La vamos a destripar, a ver qué es lo que la hace tan buena, tan terrorífica. Vamos a meternos de lleno en un clásico del folclore chileno. A ver, pónganse en situación. Una costa solitaria, de noche empieza a caer una tormenta de las buenas y a lo lejos una sola luz. ¿Qué hacemos? ¿Es un sitio seguro, un refugio o es una trampa? Esa pregunta, esa duda, es justo el motor de esta historia. Es ese misterio que atrae, que llama, aunque por dentro una voz esté diciendo «no vayas, no vayas». Venga, vamos al lío. En cualquier historia de terror que se precie, el escenario es clave, ¿verdad? Es el lugar donde todo se tuerce. Y aquí el escenario es una casa. Una casa que, ojo, parece que te da la bienvenida, pero al mismo tiempo te pone los pelos de punta. Una de las cosas que hace que esta historia dé tan mal rollo es que no pasa en un sitio inventado. No es el típico castillo en Transilvania, no. Esto ocurre en la playa del Puluno, en Carampangue, en Chile. Un sitio que existe de verdad, que se puede buscar en un mapa. Y claro, eso hace que todo lo que vamos a contar ahora parezca mucho más real, inquietantemente real. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner rara. La casa, a primera vista, parece perfecta, súper acogedora. Hay luces encendidas, comida en la mesa lista para comer, el fuego puesto en la chimenea, un lujo. Pero hay un pequeño detalle. Allí no hay ni un alma, nadie. Y esa es la primera señal de que algo no va bien. No es una casa abandonada, para nada. Es una casa que parece que está esperando a alguien. Bien, pues ahora que tenemos el escenario, falta el protagonista, ¿no? Y el pedazo de dilema al que se enfrenta. A ver, el protagonista de esta historia no es ningún Van Helsing ni nada por el estilo. Es un tipo normal y corriente, un pescador. De hecho, es el abuelo de la persona que cuenta la historia. Y el hombre está en una situación límite, pero límite de verdad. Está solo, es de noche, tiene un hambre que se muere y para colmo le pilla una tormenta tremenda. O sea, la desesperación es lo que le va a empujar a meterse en la boca del lobo. Y aquí está la clave de todo, el conflicto interno del pescador. Por un lado, tiene motivos de peso para entrar en la casa, el hambre, la lluvia, vamos, la supervivencia pura y dura. Pero por otro lado, todo le grita que salga de ahí, el misterio de la casa, el miedo a lo que pueda haber dentro, esa sensación de que no está solo. Es la lucha clásica, ¿no? La cabeza contra las tripas, la necesidad contra el pánico. Bueno, y ahora llegamos al meollo del asunto, al elemento que hace que esta historia no sea una más, sino una leyenda. Y no es un monstruo con tentáculos ni un fantasma con sábana. Es algo mucho más sutil y por eso más terrorífico. Es una simple pregunta. Imaginen la escena, el silencio dentro de la casa. Solo se oye el fuego de la chimenea y fuera la tormenta. Y de repente desde el techo una voz que pregunta, ¿caeré o no caeré? Fíjense, no es un grito, no es una amenaza directa, solo pregunta. Y es justo eso, esa calma, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, lo que te congela la sangre. Claro, la primera reacción del abuelo es la que tendríamos todos. Pies para que os quiero, sale pitando de allí. El problema es que fuera le espera la tormenta y el hambre, que no perdonan. Así que se encuentra atrapado en un bucle horrible. El miedo le echa de la casa, pero la necesidad le obliga a volver. Y vuelta a empezar, a escuchar esa preguntita una y otra vez. Y aquí está la genialidad de esta historia. Lo que da miedo de verdad no es lo que se ve, sino lo que se imagina. La pregunta, repetida una y otra vez, va creando una tensión que, se hace casi insoportable. Porque no se sabe qué es lo que va a caer, ni si va a caer, ni cuándo. Y claro, la cabeza empieza a funcionar y a rellenar los huecos con las peores pesadillas posibles. Pero toda historia de suspense necesita un final, ¿no? Y el abuelo, que ya está hasta el gorro, llevado al límite, decide que se acabó, que no aguanta más esta tortura psicológica y que va a romper el bucle de una vez por todas. Y así, con esa mezcla de estar harto y de pura valentía, el hombre explota y le grita al techo. «¡Pues cae por todos los demonios, que no tengo miedo!» ¡Bum! Ese es el punto de inflexión. Justo ahí, deja de ser la víctima que espera y pasa a la acción. Exige una respuesta, sea la que sea. Y la respuesta es inmediata. Y es brutal. No es otra pregunta, no es una voz. Es un ruido ensordecedor que lo inunda todo. El silencio se rompe de la forma más violenta que uno se pueda imaginar. La tensión llega a su punto más alto. Y entonces, la respuesta cae. Literalmente. Del techo no cae un monstruo ni un fantasma de esos de película. Cae algo mucho más real, y por eso, más macabro, un atado de huesos humanos. La pregunta por fin tiene respuesta. Y la verdad, es mucho peor de lo que nadie se podría haber imaginado. Vale, ahora que ya sabemos cómo acaba la historia, con el corazón todavía a 1000, vamos a hacerle la autopsia.
Vamos a ver por qué funciona tan bien, porque una historia tan corta es, en realidad, una máquina de dar miedo casi perfecta. A ver, si lo pensamos, la receta es de manual, pero de los buenos. Tenemos 1. Un escenario que da mal rollo, aislado. 2. Un protagonista que es una persona normal, con la que es fácil empatizar y que está en un apuro tremendo. 3. Esa pregunta que se repite y que te va generando una tensión insoportable. 4. Un final, un clímax súper impactante y muy gráfico. Y 5. El toque maestro, ese elemento sobrenatural que nunca llega a explicarse del todo, para que la cabeza siga dándole vueltas. Al final esto nos deja claro que no es un simple cuento de la abuela, ¿eh? Es una pequeña obra de ingeniería del suspense montada con una precisión de cirujano. Y es la prueba de que no hacen falta monstruos gigantes ni efectos especiales para provocar un miedo de verdad, un miedo profundo. A veces con una pregunta, una respuesta y sobre todo con lo que no se cuenta es más que suficiente. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Estas historias sobreviven siglos no solo porque dan miedo, sino porque suelen tener un mensaje, ¿no? Entonces, ¿caeré o no caeré? ¿Es solo un cuento de miedo para no dormir o es una especie de advertencia, una moraleja sobre los peligros de confiar en lo desconocido? ¿La respuesta? Bueno, supongo que la respuesta depende de cada uno y de lo valiente que se sienta la próxima vez que vea una luz solitaria en medio de la noche.